rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Bueno, una vez hemos terminado nuestra primera imprimación de nuestro cemento, lo dejamos secar. Aproximadamente han pasado 24 horas, ya es el día siguiente. El paso a seguir es aplicar la segunda capa de cemento. En esa capa de cemento lo que vamos a hacer es aplicarla por partes, no general, no toda como en la primera capa, solo por partes, donde le vamos a dar un diseño, una textura de la corteza de un árbol con nuestro molde que ya hemos realizado en el anterior video que está en el canal. Con ese lo vamos a utilizar para hacer nuestra misma imprimación. Para esto, el primer paso que hay que hacer, no lo olviden, tenemos que humedecer nuestro concreto, porque él absorbe el agua, absorbe mucho el agua que le vamos a rociar, y si no le llegamos a rociar agua, lo que apenas apliquemos nuestro mortero, nuestra capa de concreto, de cemento, lo que va a hacer, la reacción que va a hacer él es absorber el agua muy rápidamente, la absorbe y queda un espacio entre el mortero, entre el cemento y nuestro ya cemento seco. Va a quedar, se va a secar muy rápido y va a quedar suelto. Entonces, cuando eso sucede, cualquier golpe, o para trasladarlo, o cualquier golpecito, o con el mismo tiempo sin necesidad de golpearlo, él se va a levantar, se va a quebrajar y se va a levantar, y con el tiempo se va a caer. Entonces la idea es de hacer lo mejor posible, pues tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos hacer, que puede durar pues todo el tiempo que ustedes deseen tenerlos en su casa. Y para eso pues es recomendable mojar nuestro horno. La segunda capa que vamos a realizar igual va a ser una capa muy delgada. En este caso no lo va a hacer muy gruesa, aproximadamente 1 centímetro, creo yo, 1,5 centímetros. No va a ser muy, 1,5 centímetros aproximadamente, 2 centímetros. Una vez ya hemos aplicado nuestra segunda capa, procedimos es a utilizar nuestro molde. Este molde lo hemos realizado en un video anteriormente. El que quiera hacerlo lo puede acceder a él, muy fácil, muy práctico. Me ha servido para muchos videos. Esa técnica no la he inventado yo. Quisiera saber quién la ha realizado, quién la ha inventado, quién ha sido el inventor, porque es muy buena para hacer los moldes, y la verdad que es una buena herramienta para hacer nuestras imprimaciones. La vamos a utilizar nuevamente en nuestro video, que la hemos venido utilizando anteriormente. Para ello la humedecemos antes de aplicarla sobre nuestro cemento, la humedecemos y simplemente después le hacemos presión sobre nuestro cemento ya aplicado, nuestro mortero. Si se llega a dañar, si se llega a caer el cemento, no se preocupen, porque fácilmente se puede corregir. Simplemente resanamos nuevamente con más cemento y procedemos nuevamente a aplicar nuestro molde. Mire, como sucedió en ese momento, se me ha despegado el cemento que ya había aplicado, pero eso no hay ningún inconveniente, porque ahorita le echo más cemento y vuelvo y repito el proceso. Entonces recuerden, si quieren hacer este tipo de molde, pueden ir a dirigirse al canal. Más sin embargo, se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes en casa puedan realizarlo. Si ustedes saben otra técnica de cómo hacer un molde de esto, pues compártanlo. Sería bueno, que muchas personas no saben cómo realizar un molde, y sería bueno compartir nuestros conocimientos para cada quien pueda arreglar cosas en su casa, hacer cosas, proyectos que le pueden alegrar la vida. Esto no me da dinero, pero sí me da satisfacción personal hacer algo acá en mi casa,
un buen hornito para compartir con mi familia los fines de semana. Entonces eso es lo que yo busco, compartir mi conocimiento, lo poco que sé, con personas que pueden hacerlo en casa y ojalá y pueda llegar a muchas personas que lo puedan replicar. Yo en este caso no la voy a hacer, no, como les estaba comentando, no voy a rellenar nuestro horno, solamente voy a hacer por partes, unas partes sí, otras partes no, para darle el efecto de que es un tronco al que se le ha caído gran parte de la corteza. La primera capa sería como la parte interna de un árbol y la segunda capa pues sería la que estamos aplicando ahorita en estos momentos, que ya sería donde va a ir la imprimación de nuestro molde. Para esto se realiza la segunda capa. Eh, Recordarles para esta mezcla, igual como anteriormente lo hice, usé las cantidades que usé para realizar la mezcla fue un 40% de cemento y un 60% de arena, igual la misma fórmula que usé para hacer mi primera imprimación. Recordarles, una vez hayan aplicado la primera capa de concreto, la segunda capa o la primera capa, humectarlo, echarle agua con un atomizador, porque se va a secar y entonces se va a fracturar. En este caso a mí no me interesa que se fracture la segunda capa, porque de igual manera entre más detalles va a tener así el efecto de como un tronco es. Las cortezas muchas veces de lo reseco o del tiempo que ya se han caído, se han fracturado con el tiempo, entonces no me interesa en este caso humectarla tanto. Si se fractura no pasaría nada. Pero si usted quiere una corteza totalmente una sola pieza homogénea, que no vaya a ser que se vean las fracturas, pues para eso tienen que aumentarlo con un atomizador. Bueno, aquí vamos a repetir el proceso ya hecho anteriormente. Vamos a aplicar nuestro molde para hacer nuestra estampa. Ya la fuerza que ejerzamos sobre nuestro molde es para que dé la intensidad de nuestra corteza, el relieve de nuestra corteza. Si la corteza si ustedes quieren que quede más profunda y tiene las ranuras profundas del molde, pues le ejerce más presión. Ya si la quieren un poco menos, con menos detalles, pues ya eso lo va determinando la fuerza que ustedes hagan. Y así repetimos el proceso, así muy fácil, súper fácil el proceso. Una vez que ya hemos aplicado nuestra capa de cemento, simplemente aplicamos nuestro molde. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Una vez hemos realizado nuestra segunda aplicación de nuestro mortero, de nuestro cemento,
Lo dejamos secar unos 20 minutos a una hora, no dejarlo secar mucho, y procedemos a fracturar los bordes, a cortarle los bordes para que darle, y así le podemos dar un efecto de corteza esquebrajada, partida. Le podemos dar la figura que ustedes quieran, lo que nosotros queramos. Eso le hace dar un detalle muy bonito para que no quede así liso, como que pareciera que se hubiera echado con algún material, con alguna herramienta. Para eso lo hacemos con el cuchillo, para darle ese acabado rústico. Le podemos hacer grietas, le podemos dar profundidad, le podemos labrar, lo que ustedes deseen. Miren nomás en lo poco que he hecho, ya el cambio que se alcanza a ver. Le da un poco más en mi parecer, me parece que se ve mucho más real así, un poquito más bonito. Entonces, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Recuerden, por ahí media hora o una hora dejarlo secar y proceder a hacer ese paso final. Una vez terminemos de hacer esto, lo dejamos secar durante, pues yo lo voy a dejar secar durante 24 horas para pasar al siguiente paso, que ya sería nuestra aplicación de nuestro barro, nuestra arcilla. En el siguiente video les estaré mostrando cómo vamos a hacer ese proceso de la elaboración de la arcilla para aplicar la parte interna. Si les gustó el video, no olvides suscribirte, compartir con sus amigos, de pronto alguien lo quiera hacer. Compártanlo, suscríbanse y denle like. Nos vemos. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a ver.